23 de diciembre del año 2017, solo a pocas horas de la celebración navideña y también, por supuesto, a pocos días del advenimiento del nuevo año 2018, aquí en nuestra capital, Lima, Perú, y por supuesto desde las ondas de Radio Latina, amplitud modulada 990 kilociclos, La Poderosa, aquí en Lima, Perú. Bienvenidos, amigas y amigos, a una nueva edición de Programa Estelar por la Seguridad Jurídica. Ángel Ruiz Maldonado los saluda con la cordialidad de siempre y estamos con ustedes nuevamente en una programación especial el día de hoy, con también una invitada especial que nuestra directora general, la notaria Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos, nos la va a presentar, que aunque ya es conocida por ustedes. Y bueno, darle la más cordial de la bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están, Radio Escuchas? Hoy día, como has dicho, Ángel, tenemos a Cira Landázuri Golfer, notaria de Lima, una notaria muy prestigiosa y domina muy bien todos los temas jurídicos. La tenemos nuevamente acá. Además, hay que destacar que hace mucha obra social. Ahora último ha hecho con el Colegio de Notarios obra social para ayudar a los niños desvalidos, digamos. Es una obra muy importante. Ella siempre se interesa por las obras sociales, así que hay que destacar eso también como parte de su sentir social. Y hoy día vamos a tratar un tema un poco conocido, que es el patrimonio familiar, pero que es importante que se difunda y que las personas sepan de qué se trata la figura del patrimonio familiar, que antes era llamado hogar de familia. ¿Cómo estás, Cira? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes, Radio Escuchas. Un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias. Sí, vamos a tratar el tema de patrimonio familiar, que es una institución de amparo mediante el cual el titular registra el propietario afecta un bien en favor de su familia, pero no de cualquier miembro de la familia, sino de aquellos que la norma establece: los niños menores de edad, los padres o hermanos incapacitados. Sí, como bien dice la doctora Carnero, el patrimonio familiar, antes llamado hogar de familia, tiene su origen, ya en el código anterior lo señalaba, en el código de 1936. Y proviene de una figura americana, Homestead. Permite que el bien no sea embargable y que sirva para proteger a la familia. En el caso nuestro, el procedimiento puede ser llevado también ante notaría y puede ser objeto del patrimonio familiar la casa en que habitan o un negocio, ¿no? O un predio destinado a explotación comercial. El procedimiento es sencillo. Necesitamos acreditar que no haya deudas. Tenemos que acreditar el entroncamiento, si son hijos menores o si son los padres. En los casos de los padres, declarar que es por estado de necesidad, hacer publicaciones y se extiende la escritura. Sin embargo, es un procedimiento que se realiza poco en los oficios notariales, ¿no? O sea, también en los juzgados, y más, bueno, ahora toda la gente recurre en realidad a los oficios notariales a hacer el patrimonio familiar porque es mucho más rápido. ¿Cuánto demora más o menos un trámite de patrimonio familiar en el notario y cuánto demora si la persona lo decide hacer en el juzgado? O sea, ese es muy breve, ¿no? Se presenta una solicitud, que es una minuta, firmada por el solicitante y autorizada por el abogado. Se procede a publicar avisos y en el término de 10 días, si no hay oposición, se extiende la escritura. 10 días útiles. Implica casi 2 semanas, ¿no? Se presentan registros, hay 7 días útiles para que sea inscrito. En menos de un mes se acaba el procedimiento, ya con la inscripción. O sea que es un procedimiento relativamente rápido. Claro, sí, pero no hay oposición. Y es muy importante porque el bien
después de ser hogar de familia o ahora llamado patrimonio familiar, resulta inembargable, inalienable. Tampoco puede ser objeto ni de venta ni de gravamen. O sea, no puede ser hipotecado, no puede ser vendido, pero sí es transmisible por herencia. Cuando se transmite por herencia, queda claro que tienen el dominio, pero no el disfrute, porque el disfrute está siempre a favor del beneficiario originario, que fue establecido por el causante. Claro, y esto asegura a la familia, esto es importante, esto asegura a la familia de, por ejemplo, hay personas que son ludópatas y se pueden jugar hasta las propiedades en la que habitan con sus hijos, ¿no? Con su familia y quedarse pues absolutamente desamparados sin tener a dónde recurrir. Pues este es un procedimiento que impide eso. Al constituirse el patrimonio familiar ya no se puede, es un bien que no se puede vender, que no se puede hipotecar, y que así la persona tenga deudas porque jugó en el casino o en cualquier otro lugar, otros juegos de azar, este bien no se va a ver afectado. Esa es la importancia de constituir ese patrimonio familiar que evita pues que la familia se quede desamparada, ¿no? Son como bienes intangibles ya, prácticamente, ¿no? Así es. Inembargables. Pero, inembargables. Doctoras, ¿y a qué se denomina más específicamente patrimonio familiar? ¿De qué constan para el patrimonio familiar? ¿Incluye también, por ejemplo, los fondos económicos, los ahorros que uno puede tener en el banco? No, eso no incluye. Solamente se está referido al predio. El predio que es casa-habitación, o el predio que está destinado a ser a ser explotado comercialmente, ¿no? Un predio agrícola, una tienda, y tiene por objeto proteger a la familia. Es una institución de tutela, una garantía familiar, ¿no? Al no ser embargable, no está sujeto pues obviamente a una ejecución forzada, y al no estar en el tráfico jurídico porque no puede ser vendido, es inalienable, no puede ser dado en hipoteca, la protección es efectiva. Ahora, el código dice, pueden ser objeto de este beneficio los cónyuges entre sí. O sea, compran una propiedad los cónyuges, es un bien social, entonces este predio, cada uno le da al otro la oportunidad de usufructuarlo, de disfrutarlo en tanto vivan, ¿no? O tienen niños menores, hasta que el niño menor, bueno, alcance la mayoría de edad, también está protegido por... Ahora, puede ser materia de arrendamiento siempre que haya una autorización judicial, ¿no? Si media una autorización judicial, pueden arrendarlo. Pero si dejan de usarlo un año, también ya en la institución caduca. Claro, pero de alguna manera, de alguna manera uno puede constituir el patrimonio familiar y si no lo vas a inscribir ese arrendamiento en registros públicos, nadie se enteraría, digamos, porque es un acto jurídico que es llevado a cabo entre una parte y otra, ¿no? Digamos de una manera privada para el derecho, de una manera en que el resto de los ciudadanos no se van a enterar porque no tiene publicidad, ¿no? Y que sin embargo, al existir el patrimonio familiar, uno podría estar alquilando también ese inmueble sin que se vea perjudicado a futuro con un embargo o con intervención, claro, requisa o alguna, claro, ni siquiera intocable, intangibles son, ¿no? Así es. Bueno, entonces los requisitos en el Código Civil, colega notaria de Lima, Cira Landázuri Golfer, ¿cuáles son los requisitos que establece el Código Civil para este patrimonio familiar? En principio, acreditar la existencia del bien, ser titular registral, porque tú puedes ser propietario pero no estar inscrito como titular registral. Acreditar no tener deudas, un certificado negativo de gravamen,
Ahora, usualmente los bancos leen todos los días los avisos. Y hay equivocaciones, ¿no? Yo he tenido casos en que ha habido oposiciones sin que la persona tenga un negocio con el banco. Eso es interesante, oposición. La ley del notariado, en el procedimiento no contenciosos, menciona y se pone en el caso de las oposiciones. Acá, ¿cualquier persona se podría oponer al patrimonio familiar? Bueno, la jurisdicción, las atribuciones del notario son siempre relacionadas con aquello que no tenga contienda, ¿no? Una jurisdicción voluntaria. Podría oponerse aquel que tiene, debería oponerse, ¿no? Digamos, aquel que tiene algún interés legítimo, ¿no? En que no se dé el patrimonio familiar, como un banco, por ejemplo, ¿no? Pero no necesariamente. Claro, pero no necesariamente. Y se podría oponer en realidad cualquier persona. Y el notario, aun y cuando no le dé ninguna razón valedera, el notario tendría por imperio de del mismo procedimiento no contencioso que menciona en la parte general que cualquier persona se puede oponer, ¿no? Entonces el notario tendría que enviarlo al Poder Judicial. Sí, pues suspendería. Lo tendría que suspender, ¿no? Y enviarlo. Bueno, entonces estábamos en los requisitos que establece el Código Civil. Regresemos al... Una minuta, una solicitud autorizada por abogado, en el que señale... ¿Es una minuta o es una solicitud? Minuta. Es una minuta. La minuta en realidad no es sino una solicitud. Una solicitud, claro. Pero con una formalidad. Claro, pero que tiene una formalidad, ¿no? Digamos, el término de minuta viene porque va dirigido al notario. O sea, no hay el término de minuta que se utilice para dirigírselo a cualquier otra persona. O sea, a un funcionario del Estado, a cualquier institución, no. Cuando dice minuta es porque va dirigida al notario necesariamente. Entonces, bueno, es una minuta firmada por abogado. Acreditar la existencia del bien, o sea, ser titular registral, acreditar con un certificado negativo de gravamen que el bien no está sometido a una hipoteca, no tiene un gravamen, no tiene cargas. Sin embargo, porque va a ser inalienable, va a ser inembargable, no va a poder ejecutarse ninguna medida de fuerza. Claro, al banco no le convendría, por ejemplo, que una persona constituya un patrimonio familiar de un bien que el banco en ese momento está, digamos, realizando un proceso de hipoteca. Claro. ¿No? El banco está realizando un proceso de hipoteca o digamos ha sido hipotecado realmente y el banco no ha logrado inscribir la hipoteca por alguna razón y se entera que un bien pretende constituir, hay una parte interesada que pretende constituirlo en patrimonio familiar. Entonces el banco inmediatamente, como dice acá mi colega, la doctora Cira Landazuri Golfer, está mirando todos los días en el peruano, porque es donde se publican los avisos y en uno de amplia circulación, si hay una persona que va a constituir un patrimonio familiar que podría afectar sus intereses económicos. Y lógicamente se va a oponer. Bien. Luego acreditaría el entroncamiento con el menor, ¿no? Con la partida. ¿Necesariamente tiene que ser un menor? Puede ser un menor, puede ser un ascendiente. La norma establece menores de edad, hijos menores de edad, padres en estado de necesidad, hermanos menores de edad o incapaces. Son, digamos, los únicos... o cónyuges entre sí. O cónyuges entre sí. ¿No? O puede también un cónyuge que tenga un bien propio darle patrimonio familiar en favor del otro. Usualmente se hacen los cónyuges entre ellos dos, ¿no? Y eso se acredita con la partida correspondiente y luego procedemos a los avisos. Se esperan 10 días y se extiende la escritura en la medida que no haya oposición. Claro, en la medida que no haya oposición, o sea que es un trámite fácil, es un trámite sencillo y que asegura la propiedad necesariamente, ¿no? Este problema de la propiedad familiar es un objeto constante, ¿no, doctoras? De litigios, de problemas y todas esas cosas, ¿no?
¿no? Es muy común. En realidad es una institución de amparo a la familia, porque le asegura el techo, ¿no? Le asegura el techo, las necesidades prioritarias. Claro. ¿No? Y sí, a mí me parece muy buena idea que exista eso, si no, ¿cómo sería? Claro, imagínense si... sería ahora, un caos, ¿no? La norma también establece de que hay posibilidades, en el caso de mediar una condena por un delito o una medida tributaria, ¿no? De embargar al 2/3 de los frutos, pero no del bien, sino de los frutos. O sea, ¿cómo explíquese, doctora? Un ejemplo. Por ejemplo, cuando el bien está arrendado o es un bien sujeto a una explotación comercial, va a dar frutos. Los frutos se viene a ser pudiera ser materia digamos, el alquiler, la renta. Claro. Exactamente. Pero solamente en el caso que ocurra un delito o que haya una deuda tributaria. Claro. ¿No? En esos casos, la norma ha previsto que sí hay la posibilidad de hacer la reparación con los frutos. Pero el bien no va a ser jamás materia de un... enajenado, por decir. Claro, no va a ser rematado como consecuencia de un embargo, pues que es lo usual, ¿no? Si te embargan, tienes que ir a remate, ¿no? En este caso no es un bien que pueda ser objeto de remate. Claro. Bueno, acá tenemos nuestro panelista del año, ha sido elegido François Rojas, el panelista del año. ¿No? François Rojas, ¿cómo está? ¿Qué gusto saludarte? ¿Hoy quiere hacer algún comentario? Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, François? Buenas tardes. Buenas tardes, estimado Radio Escuchas. Doctora Cira, una consulta. ¿Quién puede solicitar el patrimonio familiar? En principio, el que es el titular registral, el que ostenta la condición de propietario y además propietario inscrito en registro, porque tú no necesitas estar inscrito en registro para ser propietario, pero justamente la idea es que no pueda ser objeto de embargo ni de remate, o sea, ser inalienable aquellos bienes que estén protegidos registralmente, ¿no? O sea, lo solicita quien es el propietario y a favor de alguien de su familia, o sea, cónyuge, hijos menores o padres o hermanos menores o incapaces, a favor de ellos nada más. O sea, no puede ser a favor de cualquiera, ni tampoco de sí mismo. Bueno, tema de patrimonio familiar, con la doctora Cira Landazuri Golfer y la notaria de Lima, Clara Carnero Ábalos. A los estimados radioescuchas que desean realizar sus consultas, comunicarse a los teléfonos 441-12 441-4512 o 422-8810. 441-4512 o 422-8810. Amigas y amigos, pueden aprovechar para preguntarle a nuestras distinguidas notarias del Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos y Cira Landazuri Golfer, que están aquí ya en cabina radial, para que le respondan sus preguntas. También pueden un poquito salirse del tema, ¿no, doctoras? Aprovechando ya, pueden tener alguna otra consulta notarial, ¿no les parece? No, a propósito, ayer salió una información, y esto un poco para amenizar también la reunión, salió una información de que en Puno habían pretendido realizar una boda, ¿no? con un muerto, ¿no? Que lo había querido casar, una conviviente, ¿se enteraron, no? Sí, ¿no? Que fueron hasta el cementerio y con auxilio municipal, inclusive funcionario municipal, que inclusive estamparon la huella digital del muerto, ¿no? Ante la conviviente para casarlos. Imagínense ustedes, doctoras, ¿qué opinan? Sí, bueno, esa es una noticia un poco extravagante, ¿no? O sea, la verdad es que no logro entender. ¿Cómo pueden? ¿Y por qué tú que aparentemente estás más enterado que nosotros de la noticia, por qué habría querido esta persona para tener la herencia, para formalizar, casarse, porque era solo conviviente, formalizarse ya como esposa y poder conseguir la herencia, dice. Poder conseguir la herencia, sí, pero ya es un acto de locura, porque sí, ya, pues, estaba fallecida la persona. Y le han estampado su huella digital muerto al pobre hombre. Entonces se le salió increíble. Bueno, solo creo que sucede en el Perú esas cosas. Bueno, hay cosas increíbles, realmente sí puedo pensar algunas anécdotas a lo mejor, sí, doctoras, que tengan ustedes también en sus vivencias puedo pensar profesionales. Que este tipo de cosas sucedan si recuerdo en alguna oportunidad
que me contaba mi padre cuando era vocal de la Corte Superior, que estaban pretendiendo juzgar a unos narcotraficantes en un tribunal, y uno de los vocales que estaba comprometido con los narcotraficantes no tenía el quórum necesario para juzgarlo. Y esto fue voz populi en el Poder Judicial, aunque parezca increíble, esto sucedió. Y al amanuense le puso la banda de vocal y lo sentó en el asiento del vocal que no había ido para tener el quórum necesario y juzgar a los narcotraficantes. Increíble. Por supuesto, fue... Esta persona tuvo que salir del Poder Judicial, ¿no? Definitivamente. Claro, definitivamente. No, pero en su desesperación, digamos, puso la amanuense y le puso la cinta para juzgar. Claro. Bueno, estas cosas, así en su desesperación, esta mujer se ha enlazado, ha hecho su matrimonio con el fallecido, ¿no? Sí, pero vamos para pretender cobrar. El funcionario municipal también que se presta para eso, ¿no? Sabiendas, pues, el jefe de registro civil inclusive ha estado ahí, está su foto y todo. Y ¿Era después, conviviente? Sí, era conviviente la señora, sí. Pero judicialmente se reconoce. Sí, pero ella quería, dice, ser la esposa, ¿no? Sí, más cerca quería formalizarse, es lo que manifestó, ¿no? Y hacer la esposa la titular, como se dice. La titular del equipo. Si siquiera muerto te casas. Y sí, pues, pero son anécdotas. En realidad, iba al hecho de que, para conocimiento de nuestros estimados radioescuchas, en realidad los notarios, ahí no mencionamos felizmente, no hubo la presencia de un notario y no podía tampoco estar de ninguna manera, porque los notarios no casan, pero sí divorcian, ¿no? Pero tampoco... ¿No? Claro, no iba a estar jamás un notario, obviamente, pero digo... no vaya a ser que por ahí algún notario se hubiese presentado también, pero la ley no faculta a los notarios. No se hubiese dado cuenta que el muerto estaba bien muerto. ¿Ah? Bueno, mira, los notarios definitivamente no casan, voy a ese tipo, pero sí divorcian, ¿no? Sí divorcian los notarios. ¿Podría explicarnos un poquito? Pero vamos a centrarnos en el tema, para darle... Ya, digamos, para finalizarlo de alguna forma, como bien ha dicho la doctora Cira Landázuri Golfer, el bien que se va a solicitar en patrimonio familiar tiene que ser un bien necesariamente que esté inscrito en los registros públicos. No puede ser un bien que no esté inscrito, que no tenga publicidad, una compra-venta que esté en propiedad de otra, a la que yo siempre le denomino la compra-venta clandestina. Compra-venta clandestina, a veces cuando le menciono a alguien que va a mi oficio notarial, lo que pasa es que usted tiene una compra-venta clandestina, se quedan mirándome como diciendo, ¿por qué es clandestina? O sea que yo no estoy ocultando nada, no, es que solamente lo sabe usted y la persona que le ha vendido. Por eso se le denomina en el derecho, digamos, una compra-venta clandestina, porque no hay publicidad sobre esa compra-venta, las partes solamente la conocen. Y eso te resta algunas, digamos, facultades que te pueda dar la ley, que te puedan favorecer, ¿no? Porque si hay otra persona que sobre el mismo bien tiene una legalización de firma o tiene el derecho inscrito, el Código Civil va a preferir aquel que tenga, digamos, que le da un mayor valor a la escritura pública inscrita en registros públicos. O sea, tendrías que ir a ver, a evaluar quién fue el más diligente para inscribir esa compraventa, porque a veces sucede que una persona puede vender el inmueble varias veces. Y ha sucedido, la persona que nos vendió, por ejemplo, la propiedad a mis padres, era un ingeniero que vendía varias veces la propiedad. A nosotros, por suerte, a mis padres, el ingeniero los trató bien, no vendió la propiedad. Ay, claro, son estafas. Y en estos casos tiene, digamos, va a ganar en hacer valer su derecho. No, aquel que sea más diligente. Si yo me quedo solamente con un contrato de compraventa, o si la otra persona, esa compraventa, legalizó la firma,
la otra la elevó a la escritura pública, la otra la inscribió en el registro. ¿Quién se va a preferir? La que se inscribió en el registro. Por más que usted tenga una fecha anterior, no. ¿Quién fue más diligente? ¿Quién llegó hasta el registro público? ¿No? Bien, entonces, retomando, la propiedad tiene que estar inscrita registralmente para que se pueda constituir el patrimonio familiar y para que queden aseguradas con ese patrimonio y no lo pierdan, y sea a favor de quienes la ley quiere proteger, que son los hijos menores de edad, los discapacitados, los padres en estado de necesidad, los cónyuges entre sí, pero también el patrimonio familiar concluye. ¿En qué casos concluye, colega Cira Landázuri Golfer, notaria de Lima, el patrimonio familiar? Por ejemplo, el primer caso es cuando los cónyuges dejen de serlo, ¿no? Se divorcian. Entonces, ya no disuelve hay, prácticamente. Claro, ¿no? El matrimonio está disuelto. Ya, pero en este caso se disuelve el matrimonio, pero igualito hay que hacer el mismo procedimiento. O sea, no es que... Pero podría estar ahí todavía el patrimonio constituido, claro, en tanto ellos no decidan ponerle el fin. O sea, en tanto, la causal existe, pero tiene que ser el mismo procedimiento que se hizo para instaurarlo, ¿no? De las publicaciones, la escritura pública y la inscripción. Cuando, por ejemplo, lo alquilan sin autorización judicial, lo arriendan por más de un año o lo dejan desocupado, no lo usan. La ley entiende que si tú no lo usas es porque ya no lo necesitas. Entonces entra en juego una causal nueva, ¿no? El no utilizarlo. Claro, pero que sin embargo va a continuar el patrimonio familiar. Sí, necesariamente, claro. Tiene un aspecto formal, que es la necesidad de extender la escritura. Claro, porque aun cuando los hijos ya hayan adquirido la mayoría de edad, en tanto no se levante el patrimonio familiar por los interesados, el patrimonio no va a ser levantado, igual va a continuar ahí, porque, por ejemplo, registros públicos, así se entere que existen las personas a las cuales se constituyó el patrimonio familiar a su favor, y registro se entere por RENIEC, porque tiene acceso a RENIEC y a saber si las personas... a ver la identidad de las personas, el número de DNI, ahí tienes una serie de datos, te puedes enterar que las personas ya son mayores de edad, pero por mutuo propio el registrador no podría levantar el patrimonio familiar, o sea, sí, ¿no? O sea, no es automático la causal, claro, ¿no? Ajá. O sea, cuando hay estado de necesidad y lo invocan, entonces, claro, para como gente que está jubilada, que tuvo una casa grande y que realmente mantenerla es muy caro, ¿no? Ya no tiene caso, o sea, la protección, ya no es una protección, dejó de serlo. Les pide al juez que por estado de necesidad les autorice la venta, o cuando es expropiado, ¿no? Cuando es expropiado el bien por el Estado también es una ejecución forzosa en ese caso. Y el patrimonio familiar, ya cuando los hijos son mayores de edad y se tiene que levantar el patrimonio familiar, ya quieren levantarlo, o porque necesitan venderlo y ya los hijos son mayores de edad y se constituyó a favor de ellos tienen que participar en ese levantamiento del patrimonio familiar. Bueno, cuando hay estado de necesidad, sí, pero yo creo que en el caso de la mayoría de edad es la causal objetiva. Tendrían que, ¿no?, presentar las partidas de nacimiento y decir, bueno, ya decirle al notario esta causal que había para que yo constituya el patrimonio familiar ya no existe porque ya mis hijos son mayores de edad, y presentarle las partidas donde se puede apreciar claramente que ya ellos no son menores y que en consecuencia ellos necesitan levantar el patrimonio familiar. Así es. Y vender la propiedad si quisieran, ¿no? Porque solamente en el caso de estado de necesidad, ahí sí tendrían que intervenir, ¿no? Cuando resulte más conveniente para ellos venderla que retenerla. En esos casos sí necesitan la autorización del beneficiario. Y el patrimonio familiar podría ser constituido sobre varios inmuebles. Bueno, a favor de distintas personas, ¿no? De la misma persona.
En mi caso, en alguna oportunidad fue un abogado contador a la vez, y yo le expresé que él no podía constituir un patrimonio familiar de varias propiedades. Él me insistió en que no, el Código Civil en realidad no establece que necesariamente se tenga que hacer sobre una sola propiedad. Y finalmente, bajo su responsabilidad, se hizo el patrimonio familiar sobre 2 propiedades, si no me equivoco, y al final se inscribió, registralmente se inscribió. O sea, sí procedió, sí pasó, porque es lógico, ¿no? Claro. Porque se supone que es una institución de protección, y si es a favor de la misma, estaría protegida, pero en la medida que no está prohibido. Sí. Eso fue lo que, ¿no? Claro, eso fue lo que él alegó, eso fue lo que él fundamentó, y dicen, en realidad acá en el Código Civil no existe ninguna restricción respecto a que pueda ese patrimonio familiar constituirse sobre un solo bien. Y finalmente fue lo que se hizo. Dime, Ángel. Sí, aquí François, nuestro panelista, quiere invitar a nuestros cordiales radioescuchas. Estamos tratando el tema de patrimonio familiar con la doctora notaria de Lima, Clara Carnero Ábalos, y la doctora Cira Landazuri Urigoifer. A los estimados radioescuchas que realicen sus preguntas pueden hacerlo llamando a los teléfonos 441-4512 o 422-8810. 441-4512 o 422-8810. Doctores, en buena cuenta, nosotros, uno puede constituir el patrimonio familiar, ya sea tengo un departamento y a la vez tengo una cochera y un depósito. ¿Podrías constituir el patrimonio familiar viendo que claramente eso constituye o es un solo... Es una sola unidad de propiedad horizontal? Es una sola unidad familiar, creo que se le denomina así. Claro. Es una sola unidad, está constituido por el departamento más la cochera más el depósito. En realidad es sobre todo eso que se constituirá, siempre y cuando estén en una misma partida, pero si no está, es solamente sobre el departamento, ¿no? Es sobre la casa habitación, en realidad la norma te habla sobre la casa habitación, ¿no? Claro, además se refiere a un solo predio. No puedes tú en un procedimiento hacer patrimonio familiar de 10 predios, ¿no? Porque la norma sí te dice, se inicia varios, pues, ¿no? En el transcurso del tiempo, ¿uno puede sustituir o revocar el patrimonio familiar realizado? Claro que sí. Sí, es lo que hemos estado mencionando. Se puede extinguir, se puede ampliar. ¿Y se puede modificar? ¿En qué caso se podría modificar? Hay nuevos niños, nuevos menores, para proteger a otros menores, ¿no? O un hermano discapacitado, un nuevo hijo. Claro, con lo cual se estaría ampliando el término para la finalización, digamos, del patrimonio familiar, porque si yo tengo hijos que tienen 16 años, ya el patrimonio familiar tendría que darse por concluido en 2 años cuando tengan la mayoría de edad, pero nace un hijo y eso va a indicar que el patrimonio familiar podría extenderse a 18 años más, porque el nuevo hijo tendría que alcanzar la mayoría. Hay una pregunta. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. La primera pregunta, muy buenas tardes, señor o señorita. Buenas tardes. Señor Ángel, buenas tardes. ¿Cómo está? A la doctora, a todo al panel de la mesa. Gracias. María. Qué gusto saludarlo. Su comentario o pregunta. A veces quisiera aclarar un poquito este tema, por ejemplo, qué interesante no este programa, realmente lo felicito, por ejemplo, por primera vez yo había escuchado de este patrimonio familiar, nunca en mi vida lo había escuchado, y por lo tanto mis felicitaciones. Gracias. La pregunta es la siguiente, por ejemplo, ahorita acaba de tocar un tema importante, por ejemplo, mire, se escuchan casos, ¿no? Por ejemplo, en noticias, ¿no? Siempre en la familia hay un hermano vivo que se quiere quedar con toda la casa, por más que papá haya dejado, digamos, ¿no? Señalado tanto para ti, tanto para el otro, pero siempre hay un vivazo que se quiera sacar a los hermanos, eso frecuentemente pasa. Entonces, por ejemplo, yo estaba, las cosas no son menores de edad. Por ejemplo, yo tengo un pariable, ¿no? Como sus hijos, y con esas cosas que pasan, uno va pensando, ¿no? Por ejemplo, siempre tenemos que partir de esta tierra, entonces uno quiere dejar a sus hijos sin problema. Por ejemplo, yo tengo familiares, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría, digamos, por ejemplo, tiene una propiedad?
y quiere, digamos, dejar como patrimonio familiar a todos los hijos, ¿no? Para que no pase estas cosas, como le vuelvo a recalcar, para que uno de vivo se pase y se quiere quedar con todo. Ahora, yo me pregunto, cuando ellos quieren levantar este patrimonio familiar, digamos, necesariamente tiene que ser, por ejemplo, tiempo indefinido, o digamos, cuando ellos entran a un mutuo acuerdo y deciden, digamos, levantar y venderlo y, digamos, repartir equitativamente el precio que se vendía el dinero. Ahora, un comentario particular, usted comentaba acerca de esto lo que ha pasado en Puno, por ejemplo, nuestros antepasados, yo soy de allá, pues, no, por ejemplo, hablaban, mis padres también siempre hablaban, cuando una familia no se casaba, o digamos, una pareja, solían hacer ese tipo de cosas para que, digamos, no siempre, según la creencia, no, para que sea recibido en el cielo, porque de lo contrario lo regresa. Pero esto a mí me ha sorprendido, en caso de que creo que ya por interés económico, ¿no? Quería aclarar ese temita, gracias. Muchas gracias. Gracias por su pregunta. Gracias, le agradezco además su intervención, especialmente por esta aclaración que nos ha hecho al final de que es la creencia en provincias, mira Ángel, es la creencia en provincias de que, o sea, esta persona se va al cielo, claro, o sea, dejando todo en orden. Dejando todo en orden. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, y nosotros pensábamos que era una cuestión de pura locura, pero no, tiene un sentido, pero digamos, la parte negativa de estos matrimonios ya vendría a ser el interés económico. Pero si no hubiese el interés económico de por medio, lo que está diciendo el señor que ha intervenido es que estaría validado, ¿no? Estaría validado porque es una creencia en provincia de que con esto uno arreglaba una situación que había quedado digamos, en el aire, ¿no? Que no se había concluido, que en realidad ellos habían querido casarse y no habían logrado hacerlo. Parece interesantísimo. Claro. Y yendo a su consulta, bueno, habló de que hay un hermano, que algunos hermanos pueden tratar de usufructuar por su cuenta, otros no. A otros, el hermano vivo, por decir. Claro, el hermano vivo. Claro, el patrimonio familiar se constituye sobre los hijos menores, ya hemos hablado solamente sobre los hijos menores, y por supuesto ningún hermano va a poder levantar el patrimonio familiar hasta en tanto y en cuanto todos esos menores que a favor de los cuales se constituyó el patrimonio familiar, en realidad todos, no uno solo, sino todos, terminen de tener la mayoría de edad, ¿no? Claro, no, y también preguntó si era posible levantarlo de mutuo acuerdo. Sí, pueden levantarlo, ¿no? Pueden mutuo acuerdo, argumentar también que hay un estado de necesidad y que si fuese el caso, no, pero no el caso de menores, obviamente, ¿no? Sino personas con capacidad, o sea, mayores de edad. Claro. Y algo habló de, ¿hay un límite del tiempo para eso? Algo creo que dijo. ¿Preguntó? Sí, preguntó si había un límite del tiempo. El límite del tiempo es lo que ya hemos venido mencionando acá, que es cuando termina, digamos, la razón por la cual se constituyó el patrimonio familiar, el requisito que te pide el Código Civil. El Código Civil te pide determinados requisitos, solamente te dice cualquiera de los cónyuges a favor del otro, como dice la doctora Cira Ana Landázuri Golfer, notaria de Lima, si los cónyuges se han separado, se han divorciado, ya se acabó la razón por la cual yo constituí el patrimonio familiar. ¿En qué otros casos, colega, doctora? Cuando los menores alcanzan la mayoría de edad, cuando son a favor de cónyuges, a favor de padres en estado de necesidad, los padres fallecen, o cuando ellos mismos arguyen estado de necesidad y proceden a la venta, porque es muchísimo más oneroso hacer un mantenimiento de una casa grande, mantener una casa grande, entonces les resulta más conveniente venderla y comprar algo más pequeño y tener la utilidad, ¿no? En ese caso ambos tienen que concurrir. Claro. Y para esto es importante también hacerle recordar a la persona que llamó que no deben haber deuda alguna, ¿no?, sobre el bien que se pretende dar en patrimonio familiar, ni deuda. Disculpe, doctora, sí, otra pregunta. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Qué gusto de saludarlas. Una persona que se quedó en condición de
usando el bien, un bien inmueble. Dígame, a la muerte de la persona, el propietario, ella se quedó viviendo, ¿no? Puede haber vendido la casa cuando son varias las personas que tienen derecho, que son herederas. ¿Cómo es que pudo haber vendido la casa? Porque eso no sale. Esta señora se ha quedado allí, siendo hermana, con los mismos derechos que los otros, ya no están los padres. ¿En qué sentido puede haber vendido cuando estaba inscrito a nombre del propietario? Probablemente haya iniciado una sucesión intestada Ay, y se haya declarado ella como única escuche, heredera. doctorita. Muy amable, gracias. ¿Alguna réplica o alguna repregunta? Con todo gusto, ¿ah? Sí, hágala de lo que nomás. se trata es que me da la impresión de que esto no camina y que ella, de qué modo, si no tiene títulos y cosas, si está inscrito, puede haberse quedado, o no hay forma de haberlo hecho y está ocupando el bien. Bueno, hace usted cuánto. tendría que recurrir a registros públicos y averiguar dos cosas. Primero, si hay una sucesión intestada a nombre de sus padres o hay un Que sigue testamento. siendo propietario el señor, Y ¿no? después va, ahí mismo hace búsqueda en propiedad y con el nombre de su hermana y con el nombre de sus padres. Y ahí se va a establecer si hay predios inscritos a nombre de sus padres o de ella. Si ella hubiese sido declarada única heredera, usted tiene derecho a contradecir eso judicialmente para que se declare su mejor quedaría derecho. esa posibilidad todavía. Claro, claro. Por ser hijos legítimos, ¿no, doctora? Claro. Sí. ¿no? Claro. Todos son hijos Habría esa legítimos. posibilidad. Pero legítimo también, mira, ¿no? lo que acaba de decir la señora es cierto, todos son hijos legítimos ahora. Ahora, claro. Todos son hijos, Claro. todos son hijos legítimos. O sea, ya no existe el término ilegítimo, ¿no? O sea, Eso era en el término antiguo padre. extramatrimonial. Claro, claro. Muy amable, muy gentil. Al contrario. Muchas gracias a usted, más bien, por su pregunta y también Y quiero sí, desearle una linda Navidad en paz y en armonía. muy amable. Gracias a usted también y a usted y a su linda familia también. Bueno, gracias. nuevamente los teléfonos, el 441-4512 y el 422-8810. Todavía tenemos tiempo para algunas otras preguntas, amigas y amigos. Aprovechen que están aquí ya las profesionales pertinentes en el ámbito del patrimonio familiar, como son las notarias de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos y Cira Ana Landázuri Golfer, para que les den respuesta apropiada y adecuada a sus preguntas. Bien, continuamos con el tema, doctora. Interesante, ¿no? El tema. Y en el caso de los medio hermanos, ¿cómo Los se hace? medio hermanos, pero todos tienen derecho Todos a heredar. En el antiguo código, el medio hermano tenía media herencia, Ya. pero ahora ya no es así. Son los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales y todos tienen iguales derechos ante la ley. Ajá, ya, Ya correcto. no hay esa posibilidad de que uno reciba menos que el otro porque es hermano solamente de padre o es hermano solamente de madre, ¿no? Esa discriminación, digamos, ya no existe, ¿no? Claro, Bueno, todos pero eso son no iguales. alentará, doctora, la infidelidad, porque entonces ya no hay problema. Los medio hermanos van a tener los mismos derechos. Puede ser una broma, ¿no? No tiene por qué aventarla. No, lo que pasa es que la Constitución ahora habla Exacto, de otro tipo de familia, ¿no? Hay claro, más familias, integrada. Claro, uniparentales. Claro. O sea, no es que propicie el matrimonio, pero hay familias distintas a las familias efectivamente. convencionales, ¿no? Claro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y la intervención de la señora refleja una realidad que sucede todo el tiempo, ¿no? Que aquel hermano que vivió con los padres en la casa, con ellos, y hay una pregunta. Otra preguntita, ¿cómo está? Buenas tardes. Ante Buenas todo, tardes. una feliz Navidad. Señorita, Igualmente. ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas Su pregunta tardes. o comentario. Bueno, yo le pregunto esto, quisiera preguntarle de que yo soy media hermana, somos dos hermanos de papá y mamá, y tengo una media hermana que es de mamá nomás. Ujú. Entonces, y ahora según tengo entendido de que su papá de mi hermana ha adquirido un terreno por medio de su trabajo. O sea que cuando trabajaba en una hacienda le dieron por su sueldo, por su liquidación que ha trabajado siempre, le han dado un terreno. Ya, entonces parece que eso le ha dado a mi hermana.
y el resto que han adquirido con mi mamá comprando todo esto, no sé, parece que estoy en duda, que también parece que ella lo ha registrado en el registro o no, y quiere quedarse con todo. Entonces yo quisiera saber, pero ella alude diciendo de que más antes, o sea, desde antes, que a mi mamá siempre le está dando alimentación, ayudándole todo. Pero yo también, cuando ella era niña, yo soy su mayor, ¿no? A mi mamá, incluso cuando yo me llegué a casarme, todo, le ayudó a mi mamá, le he ayudado a comprar ese lote que está viviendo, también le he alcanzado económicamente, todo. Pero ahora ella, como ya él tiene más que yo, con dinero, ¿no? Como ella tiene, entonces le compra, le da todo a mi mamá, le ha estado dando. Pero ahora último, su papá ha fallecido como 3 meses, va a ser. Entonces, si yo me he enterado, parece que ella se ha quedado con el terreno casi todo, ¿no? Y el resto, no sé en qué situación estará, la verdad que no sé. Y yo quisiera saber si como medio hermanos, nosotros, mi hermano y yo, no nos toca también a nosotros la herencia. Muy bien, muchas gracias por su pregunta, señorita. Y bueno, eso también es la clásica, ¿no, doctora? Decirle Claro. que porque yo los he cuidado, le he dado mayor atención, me corresponde más, pero eso no es así, porque hay la ley y la ley, ¿no? Claro, los padres, ella se refiere a los padres, ¿no? Que habría beneficiado más a una hermana, que es su media hermana. Lo único que podrían los padres es disponer de 1/3 para beneficiarla, pero no la totalidad. O sea, el 33% del patrimonio que ellos tengan. Claro, lo que pasa es que la señora también como lo venía diciendo yo cuando recibimos la llamada, refleja una realidad que sucede todo el tiempo, que aquel hermano que está viviendo con los padres o está más cerca de los padres, al final reclama más. Es el que finalmente se queda con todo. Se queda con todo. Es el que finalmente se queda con todo. Lamentablemente, muchas veces no hay forma de probar, sino a través de un juicio. Irse a juicio es casi tener un problema increíble y muy largo. Y largo, un proceso largo, y ganarlo, la verdad es que a veces ni se gana, se ha perdido el tiempo y se ha amargado la vida, porque la ley permite que los padres en vida puedan vender sus propiedades, y se las pueden vender a sus propios hermanos, que es lo que dice la señora. Mi hermana le ha ido comprando de poquitos, ¿no? Si le ha ido comprando de poquitos, pues en todo caso, oye, tendrías que demostrar que no le compró, porque en realidad los padres pueden vender no solamente a la hermana, a cualquier persona. Muchas veces los hijos piensan que los padres tienen la obligatoriedad de dejarles los bienes que tienen después de que se mueran, inclusive ya se los están peleando cuando los padres están en vida, cuando en realidad tú vas a heredar lo que el padre deje al momento de fallecer. Sin embargo, y además es normal, suceden este tipo de conflictos entre hermanos, porque ven que uno se quiere aprovechar, es más vivo que el otro, ¿no? Es una realidad que es muy difícil que se pueda resolver, ¿no? Ni notarial ni judicialmente, es muy difícil. Y para esto los hermanos simplemente tienen que buscar acuerdos, tienen que buscar consensos, ¿no? Tienen que hablar con los padres también para evitar. Por eso a veces los padres van donde el notario y quieren dejar arreglado el testamento, porque entre los hijos se están peleando el primer piso, uno vive en el primer piso, el otro vive en el segundo, el otro vive en el tercero. Entonces yo quiero ir donde el notario y que se respete esta distribución que ya tienen actualmente, para que cuando yo no fallezca, entre ellos se estén sacando los ojos, y quieren asegurarse de evitar este tipo de conflictos, pero se dan, son inevitables, ¿no? Es parte de las relaciones humanas, si se quiere, ¿no? Así es. Y lo que yo le recomendaría finalmente, hay una pregunta, parece. Sí, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos en el aire, sí. Qué gusto saludarla.
Su pregunta o comentario, por favor. Sí, bueno, mi hermana no ha vivido con mi mamá, o sea, con mis padres juntos, sino que ella vive acá, por ejemplo, en Lima. Yo también vivo en Lima y tengo un hermano que somos de padre y madre, vive en Arequipa. Entonces, mi hermana, sino que le mandaba eso, ¿no? Le mandaba dinero, le ayudaba. Y aduciendo a eso, ¿no? Dice que a mi mamá le decía de que yo, para que ustedes me dejan la herencia, yo por si acaso tengo documentos, acá, lo que he comprado, ¿no? Los alimentos y todo, o sea, los vouchers que tengo, que eso, que ustedes me tienen que dar, que no sé qué. Cuando llegaban a discutir, ¿no? Entonces, con su papá. Bueno, su papá ya falleció y esto, y solamente yo no me quiero igualar a ella, no quiero ser así tan ambiciosa, solo que quisiera que me deje un pedazo, ¿no? Voluntariamente, como una hermana, porque yo no quiero estar peleando y llegar a un lío, sino que como una hermana, que es de mi sangre, ¿no? Que tenga conciencia y que por lo menos nos deje un pedacito, aunque sea voluntariamente, ¿no? Eso es lo que yo quisiera de ella. ¿Cómo podría hacer? O para yo reclamar un pedazo, ¿no? Ya, y el resto no me preocupo, porque yo sé que cuando ella se va a morir no va a llevar nada. ¿Cuántos hermanos son? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 3 hermanos. 3 hermanos. Somos de padre y madre 2 y ella la que es de mamá y de papá, una sola. Pero ¿quién es el que tiene las propiedades? Ahorita mi mamá está viva, mi mamá está viviendo ahí en la propiedad que han adquirido con mi padrastro, mi mamá está viviendo. Pero la propiedad es del padrastro o de la mamá. No, de los dos, porque mi mamá es casada. Mi mamá se ha casado cuando nosotros éramos niños. Mi papá falleció, nosotros somos huérfanos 2, de padre y madre, hombre y mujer. Entonces mi padrastro, a mi mamá le recogió cuando éramos nosotros parte bebés. Entonces mi mamá con él es casado. Ajá. Y ellos son los que tienen ese terreno, digamos. Sí, tiene terreno ahorita en la actualidad donde mi mamá está viviendo. Después ha adquirido mi padrastro por su sueldo, por su tiempo de servicio, ha adquirido un hacendado, le ha dado un terreno grande. Parece que eso llegó a apropiarse de ella, la verdad, no sé, no estoy segura, pero yo quisiera saber si ella, o cómo puedo hacer yo para que me dé un pedazo, aunque sea, ¿no? A mi hermano, a mí. Para yo poder llegar allá en mi familia, si quiero hacer mi terrenito, ¿no? Mi capita, ¿no? Algo. Bueno, en principio su mamá vive, ¿no es cierto? ¿Es un terreno que está inscrito en registros? ¿Es un terreno que pertenece a una cooperativa? ¿Es un terreno, es una asociación? De una hacienda que le dio un regular tamaño, le dio a una hacienda hizo a su pero padrastro. Parece que ella lo ha registrado, según tengo entendido que me han estado haciendo, parece. Bueno, en principio, si ella es la hija de ese matrimonio, ¿Cómo? Si ella es la hija de matrimonio, no, del matrimonio de su padrastro con su mamá, ella tendría. No. O sea, ella es la hija de mi padrastro con mi mamá. Así es. Nosotros somos huérfanos 2 ya de sí padre le y madre, entendí, sí le entendí. ¿no? Ya. Si ella es hija del matrimonio de su madre con el padrastro, ella tiene para heredar la parte de su padre, de su padrastro, en forma, su 50% del padrastro en forma única, ¿no es cierto? Porque no lo comparte con nadie. La parte de su mamá, o sea, depende de quién muere primero. Si muere primero el padrastro, hereda su mamá con su media hermana, que es la hija de matrimonio. Entonces significaría que la parte del padre sería 25% ella, digamos que se llame X, y su mamá 25 más 50, tendría 75% su mamá. De ese 75%, si procediera de acuerdo a la ley, se dividirían en partes iguales los 3 hermanos. Siempre ella va a tener más que usted, porque ella hereda por el parte padre además. Ahora, si usted tendría en principio que averiguar si ella tiene algún documento que acredite esa propiedad, quién le otorgó ese documento, si hay una asociación, tiene que haber habido, o sea, la transferencia de propiedades, si no está inscrita, de todas maneras hay fórmulas para saber quién fue el anterior propietario y verificar
sí, efectivamente, de repente la compra la ha hecho no los padres, sino la hizo ella en nombre de los padres, ¿no? O sea, como testaferro de los padres para beneficiarla. Y si su mamá no ha muerto, llegar a un acuerdo con su mamá para que su mamá sea consciente de que tiene otros hijos y que debe ser repartido en partes iguales, ¿no? Creo que Sí, pues. si no hay registro no habría otra fórmula. Claro, si no hay registro y es una hacienda que no está inscrita y que la hermana está viviendo ahí porque se cree con derecho porque le pasó alimentos a la madre en un determinado momento, claro, es un poco difícil poder determinar si la propiedad ya está a nombre de la hermana, en fin, ¿no? De todas maneras, doctora, si fuera tan gentil, ¿cuál es su teléfono? Porque quizás la señora u otras personas quieran ampliar un poquito la consulta, ¿no? Que, por favor, ¿cuál es su teléfono? Sí, ya estamos. De todas maneras, 566-0222. 566-0222. 566-0222. Aquí no acostumbramos a dar teléfono de nadie, ya ustedes saben, amigas y amigos. Pero en este caso parece que la pregunta es bastante, ¿no?, larga para la señora específicamente, que está muy bien, lo estamos haciendo. No tenemos esa costumbre, ni siquiera damos el teléfono tampoco a la doctora Clara Carnero. Bien. Bueno, doctora, estamos terminando. Sí, ya estamos terminando. Había una llamada de por medio, pero ya no va a ser posible atenderla porque, sí, porque estamos en el límite. En el límite del horario. Bueno, es una pena, pero ya habrán otras oportunidades que podemos seguir hablando sobre todo de estos temas de propiedades y de conflictos entre hermanos que siempre se suscitan, sobre todo en vida y en muerte con mayor razón todavía, porque en muerte, cuando los padres no han dejado un testamento y deciden cómo se va a repartir la herencia, pues entre muchas familias vienen los pleitos eternos, los pleitos eternos, y al final se terminan enemistando, y lo único que uno tiene es la familia, en qué respaldarse es la familia. Y entonces, y con ocasión de Navidad, justamente hay que hablar que más armonía y paz, claro, y amor. Que lo más importante es eso, que la familia esté unida, ¿no?, en paz, y que es una buena ocasión para reflexionar sobre eso y para buscar la unión entre los hermanos, entre los padres, entre los hijos. Y para reconciliarnos, como dice nuestro presidente PPK, que felizmente sigue siendo el presidente. Muy bien. Entonces, agradecemos su presencia, colega, doctora, notaria de Lima, Cira Ana Landázuri Golfer, que hoy día nos ha hablado del patrimonio familiar. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias, François, y muchas gracias a todos ustedes, Radio Escuchas, y estamos el próximo sábado. Sí, tenemos un invitado especial, el doctor Manuel Jiménez Achuti, que va a enfocar el tema de las empresas jurídicas y su relación que pueden tener con el lavado de activos, ¿no? Exactamente, ¿no? La sanción a las personas jurídicas en el tema de lavado de activos. Así es, muchas gracias, que pasen unas felices fiestas navideñas, amigas y amigos, ¿no?, en compañía de nuestro gran arquitecto del universo, y con mucha fraternidad, mucho amor y mucha paz. Muchísimas gracias, doctora Cira Ana Landázuri Golfer. Un gusto, ¿no? Y gracias también, doctora Clara Palmira Isabel Carnero Ábalos, y también François Rojas Enostroza. Ingeniero, un abrazo también para usted, familia. Feliz Navidad para todos. Toda la familia latina, ¿no? Un abrazo muy fuerte en estas Navidades, y estamos reencontrándonos la próxima semana con ustedes, amigas y amigos. Paz y bien para todos. Gracias. ¡Arriba, Perú! Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa.